Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que se encuentra fuera de Washington. A nombre de él le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias. Amanda Mars, la corresponsal del diario El País de España. Bienvenida también. Gracias. Y Enrique Gómez Batista, el corresponsal de O Globo. Bienvenido también. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con el tema que ya estaba anunciado en nuestros titulares. El presidente Trump se encuentra de gira por Europa, está en Bruselas hoy y mañana para la cumbre con la OTAN. El viernes va a Londres, se reunirá con la primera ministra Theresa May y el próximo lunes tiene la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin en Helsinki. Hay que recordar que la OTAN, la Organización del Tratado Atlántico del Norte, se estableció en abril de 1949 como una iniciativa de Estados Unidos para contrarrestar a la antigua Unión Soviética. Es una alianza militar de varios países, de varios gobiernos, son 29 miembros, funciona en Bruselas y es básicamente un sistema de defensa colectivo. Estados Unidos gasta en la OTAN 3.61% de su PBI, es el país que más contribuye al gasto de defensa de la OTAN. Según cifras que la OTAN tiene, la mayoría de países miembros contribuye entre el 1 y el 2% de su PBI. Bueno, el presidente comenzó esta gira, Pablo, en Bruselas. Esta mañana tuvo un desayuno con el secretario general de la OTAN y básicamente comenzó con un tono beligerante. Trump llamó a sus aliados deudores que estaban atrasados de no gastar lo suficiente en su propia defensa y atacó a Alemania al decir que era cautiva de Rusia y de sus negocios energéticos. Muchos países no pagan lo que deberían y francamente muchos países nos deben una tremenda cantidad de dinero de años atrás, dijo el presidente Trump en un desayuno con el secretario general de la OTAN en la residencia del embajador de Estados Unidos en Bélgica. Vaya manera de comenzar esta cita en Bruselas. ¿Qué opina usted? Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que esto es parte de lo que va a ser la política exterior de Estados Unidos en los próximos 2 años o 2 años y medio, en lo que queda del primer mandato de Donald Trump. Digo primer mandato porque es probable que haya un segundo mandato, no me extrañaría. Es decir, Trump yo creo que siente su estilo de política exterior muy reforzado. Hasta ahora ha hecho fundamentalmente lo que ha querido. Nadie le ha llevado la contraria, nadie se ha opuesto. Y Trump es una personalidad que solamente entiende 2 cosas, o las amenazas o la adulación. La Unión Europea ha tratado de adularle, o los países europeos, también Canadá, etcétera, y el resultado es que, digamos, que ha reforzado más esta actitud de Donald Trump. Pero yo creo que también hay una parte importante de toda esta crisis brutal, que yo creo que además amenaza con liquidar la relación transatlántica y amenaza con disminuir enormemente el peso de Occidente en el mundo, que es también responsabilidad de la Unión Europea. Es decir, por un lado, es cierto, Estados Unidos gasta más en defensa que la Unión Europea, no mucho más, no tanto como Trump dice. Trump ha llegado a decir que el 90% de la OTAN lo paga Estados Unidos debe pagar como el 55% de la OTAN, lo cual, si se toma en consideración el tamaño de su economía, es un poco más de lo que debería, pero no mucho más. Pero también es cierto que Europa nunca, prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial, nunca ha tenido una política exterior y de defensa clara. Siempre ha ido a remolque de Estados Unidos. Dejaba que los estadounidenses tomaran decisiones. Si las decisiones iban bien, los europeos se apuntaban. Ahora de pronto los europeos son ultraatlanticistas, etc. Si las decisiones iban mal, por ejemplo, la invasión de Irak, pues los europeos ya decían que ellos ya lo habían visto venir y que los americanos estaban locos. Ahora llega el momento de que Europa verdaderamente plantee una política internacional, una política de defensa propia. Y es cuando estamos viendo que Europa no es capaz de hacerlo. Por mucho que los europeos echen la culpa a Estados Unidos y a Trump de dinamitar la relación transatlántica, hay que tener en cuenta que ninguno de los problemas de la Unión Europea ha sido hecho en Estados Unidos. Es decir, la crisis inmigratoria, la situación de los bancos en Italia, la falta de una autoridad financiera en la Unión Europea, los problemas en Polonia y en otros países del este de Europa con la misma idea de democracia y de Estado de Derecho. Todos estos problemas son problemas europeos. Podemos echarle la culpa a Trump,
pero son problemas que los europeos tenemos que resolver. El presidente Trump también ha dicho, Amanda, al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se ha referido sobre Alemania, ha criticado de manera particular a Alemania y ha dicho que está totalmente controlada por Rusia debido a su dependencia de gas natural ruso. Los Estados Unidos gasta fuertemente en la defensa de Alemania frente a Rusia, dijo Trump, y Alemania va a pagar miles de millones de dólares por año a Rusia. El secretario general de la OTAN le respondió al presidente Trump que pese a las diferencias, la OTAN está para proteger y para defender a sus vecinos unos a otros. ¿Qué opinión les merece la reacción del presidente Trump, las declaraciones y luego la respuesta del secretario general de la OTAN? La respuesta del secretario general de la OTAN se sostiene por la historia. El momento en el que la OTAN hace uso de este principio de defensa solidaria y defensa colectiva es precisamente en protección de Estados Unidos después de los atentados del 11S. O sea, no solamente es que la fundación de la OTAN tiene esa idea y el secretario general se lo recuerda al presidente Trump, sino que le recuerda que lo vivió en propias carnes Estados Unidos. Además le ha recordado que murieron más de 800 soldados europeos en Afganistán. Eso por un lado. Por otro lado, sí es cierto que el discurso de Trump es pura crispación. Entonces, más allá de las peleas en la OTAN por el presupuesto no son una cosa nueva. Es decir, son muchos años que en efecto Estados Unidos está pagando el 2 o el 2,5% y que Alemania, que es una economía potentísima, está pagando creo que es el 1,3% con relación al PIB, creo que España está con menos de un 1%, etcétera. Este debate no es nuevo. El que es nuevo es Trump, que muestra las tripas y las cloacas de las negociaciones a todo el mundo en un posado de una foto. O sea, esta conversación que ha tenido, estas referencias a Alemania, las ha hecho en el posado de una foto. En el típico momento mudo en el que los mandatarios simplemente, o diplomáticos simplemente tienen conversaciones ligeras mientras se toman fotos. No lo ha hecho ahí en ese momento, ¿no? Entonces, esto, lo que quería remarcar sobre todo lo nuevo de Trump es que muestra las cloacas de toda negociación. ¿Es solo un problema de formas? No, en absoluto. También es cierto que Trump no siente empatía ni simpatía por las organizaciones multilaterales. Esto se nota en comercio y se nota incluso en defensa con este desprecio de la OTAN. Y es una cuestión de fondo y de formas. Y otro elemento que lo reafirma es que decía Pablo que las adulaciones no han servido con Trump. Sí, pero el tono severo tampoco. O sea, la estrategia Macron del encantador de serpientes ha fracasado, la estrategia severa de Angela Merkel ha fracasado. O sea, si algo hay que reconocerle a Trump es que esto no va de formas con él, va también de contenido. Y bueno, es significativo lo que él mismo dijo ayer, que el encuentro en Helsinki con Putin le parece que va a ser lo más sencillo, fácil de todo. Lo más fácil del viaje. Entonces este viaje creo que es un resumen de Trump. Creo que si hubiese que hacer el típico capítulo de una serie de la administración Trump en política exterior, se podría hacer contando esta semana. Enrique, ¿qué consecuencias tiene para Estados Unidos que el presidente Trump mantenga este tono beligerante de confrontación con sus aliados europeos? Sí, porque eso es parece que la única cosa concreta es la estrategia de Trump de pelear con europeos, ¿no? O sea, hemos visto que esto es la única cosa que se parece con una línea de la política externa de Trump. Incluso, por ejemplo, ahora utilizó el ejemplo de Rusia para criticar a Alemania, pero hace unos par de semanas estaba pidiendo a sus colegas de G7 que inviten de nuevo a Rusia al G7. O sea, muestra que él se da mucho mejor con Putin que con sus tradicionales aliados. Los impactos acá, bueno, es muy difícil previsionar todavía porque sí que habla muy fuerte, pero por enquanto son solamente palabras. No hubo reacciones reales, concretas de cambios. A ver si tiene fuerza para, por ejemplo, reducir lo presupuesto de Estados Unidos en OTAN. Eso sí sería un impacto, pero
conociendo un poco acá, lo que sabemos es que los militares no aceptarían eso tan sencillo porque OTAN es muy estratégica para Estados Unidos. No es por acaso que Estados Unidos pagan más, porque toda la historia fue muy importante el peso y el escudo que OTAN ha traído para Estados Unidos. Impidió, por ejemplo, el avance del socialismo en Europa. O sea, hay una razón histórica, hay una razón estratégica para OTAN, es muy estratégica para los Estados Unidos. Yo no creo que a pesar de tanta pelea, de tantas palabras duras de Trump, va a haber cambios concretos, reales, al menos en el corto plazo. Esa es mi idea. No tengo mucha certeza que van a tener cambios radicales. Llama mucho la atención, Pablo, que el presidente diga que, como dijo Amanda, una de las cosas más fáciles de esta gira va a ser su reunión con Putin, justo cuando hay básicamente una coincidencia entre todas las agencias de inteligencia de los Estados Unidos en que Rusia interfirió en el proceso electoral del 2016. Hay una investigación en curso del fiscal especial Robert Mueller. Ayer, precisamente, el ex consejero de Seguridad Nacional Michael Flynn estuvo en la Corte Federal en un proceso de acuerdo para colaborar con estas investigaciones de Mueller. Y desde la Casa Blanca, sin embargo, lo que estamos escuchando es que el presidente Putin es amigo básicamente de Trump. O sea, cuando se le preguntó al presidente Trump, ¿Putin es su amigo o su enemigo?, el presidente trató de esquivar un poco la pregunta y dijo que lo que quiere es llevarse muy bien con Rusia y con China. ¿Usted cómo ve eso? Sí, bueno, una de las características de Donald Trump es que no le gustan las democracias. Entonces, se lleva muy bien con el príncipe heredero de Arabia Saudí, con Vladimir Putin, y siempre... Y es esa adulación, o sea, Trump se humilla. Trump va de muy macho con los aliados, pero después él se humilla, se humilló con Kim Jong-un en Corea del Norte, siempre que con todos sus conflictos comerciales con China, etcétera, siempre dice que él es muy amigo del presidente chino, lo mismo con Putin, y con Putin ha llegado a decir cosas absolutamente... bueno, si las hubiera dicho un demócrata, pues ahora mismo estaría en la cárcel, ¿no? Es decir, Putin es un tipo de la KGB, es un tipo que está bien, ¿no? Es decir, son cosas que son... Es decir, la KGB es la policía política, o fue la policía política de la Unión Soviética. La KGB no solamente espiaba en Occidente, la KGB asesinaba a gente, los metía en la cárcel por leer periódicos. Es decir, estás celebrando... un tipo que trabajó en una organización criminal, o sea, literalmente puedes decir Putin es de la Cosa Nostra o de la mafia, eso está muy bien. Es decir, son cosas que son verdaderamente impresionantes. El presidente de un país democrático pueda decir ese tipo de cosas, pero efectivamente Trump parece que admira a los hombres duros, a los hombres fuertes, y yo creo que tenemos que irnos preparando para empezar a ver imágenes de Trump estilo Vladimir Putin semidesnudo, montando a caballo y cosas así. Yo creo que será la próxima fase. Amanda, muchos se preguntan a propósito de estas declaraciones que ha dado el presidente Trump y las declaraciones que han dado los líderes europeos, si es que francamente llegó el momento para que Estados Unidos camine sola, sin sus aliados europeos, y que a lo mejor los aliados europeos van a tener que tomar esa decisión. No se sabe. Muchos medios han recordado hoy día la advertencia que le lanzó el líder del Consejo Europeo, Donald Tusk, a Donald Trump, el Donald europeo al Donald estadounidense. Le dijo lo siguiente: querido presidente Trump, América no tiene ni tendrá un aliado mejor en Europa. Donald Tusk le recordó además que América aprecia o debería apreciar a sus aliados, al fin y al cabo no tiene tantos. Querida Europa, luego dijo Donald Tusk, aumenta el gasto en defensa. El dinero es importante, pero la solidaridad lo es aún más, le recordó Tusk a Trump. ¿Cómo ve usted estas declaraciones? Yo veo que estas advertencias de Tusk se pueden cumplir y pueden empezar a permear en la piel de Trump una vez esta gran bonanza económica en la que esté Estados Unidos empiece a flaquear. Todas estas bravuconadas diplomáticas y políticas de la administración estadounidense se están haciendo en un contexto de una gran bonanza económica, con el viento a favor. Si toda esta ofensiva comercial y esta separación política, este divorcio político que está llevando a cabo respecto de sus aliados Estados Unidos,
tuviese lugar en medio de un ciclo económico peor, creo que las cosas serían muy distintas. Y creo que empiezan a haber señales de una deuda excesiva, de un agotamiento en algunos sectores y es posible que el año que viene empecemos a ver un frenazo en la economía estadounidense y creo que va a ser un factor que puede hacer que esta advertencia de Tusk empiece a calar. Y Enrique, respecto a la visita que va a tener el presidente Trump en Londres, con la cita que va a tener con la primera ministra Theresa May, el presidente antes de salir de su viaje dijo que le esperaba un ambiente de turmoil, dijo, él es la palabra que usó, un ambiente de confusión. ¿A qué se refería exactamente el presidente cuando dijo eso? Bueno, es muy difícil intentar entender lo que piensa Trump, pero para hablar de dos cosas, ¿no? Primero, de la confusión que está pasando en Inglaterra por la salida de Brexit. El propio gobierno de Theresa May está en crisis. 3 grandes nombres de su gobierno la abandonaron en las últimas horas y está con un reto muy importante, pero tal vez no estaba pensando en eso, en estos temas más importantes, estaba tal vez pensando en las protestas que va a tener, ¿no? Tenemos que acordar que esta viaje puede ser un momento en que los europeos van a demostrar más fuertemente su rechazo, su desconforto con la presencia de Trump. Hemos visto que fue la primera invitación que un jefe de Estado ha hecho para Trump, sería un viaje oficial. Eso se cambió porque más de 3 millones de ingleses firmaron un pedido para que no aceptaran a recibir a Trump. O sea, redució mucho lo impacto que sería este viaje para Trump. Pero todavía podemos esperar muchas protestas, muchos momentos delicados para Trump. Y será tal vez el menos importante de las citas porque por ese gobierno flaco que está ahora de Theresa May, pero puede ser lo más simbólico del rechazo de los europeos a estas políticas de Donald Trump. Tiempo para una pausa comercial, ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora del presidente Trump, que prepara aranceles sobre otros 200.000 millones de productos chinos. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos ha publicado una lista de varios productos que van desde alarmas de robo hasta carteras. Son más de 6.000 líneas de productos para los que se propone un arancel del 10%. Esta medida va a intensificar la guerra comercial que ya hay entre Estados Unidos y China, que son las 2 economías más grandes del mundo. Se espera que la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos tome una decisión sobre incrementar los aranceles en estos productos a partir del 31 de agosto. El viernes pasado, Estados Unidos impuso aranceles del 25% a 34.000 millones de productos chinos y Beijing respondió con un incremento de aranceles equivalente de productos estadounidenses. El gobierno de Estados Unidos dice que esta es una respuesta a la decisión de China de represalias que comenzó con la primera ronda de aranceles. Así que les voy a preguntar a nuestros invitados a dónde irá a parar esta guerra comercial, Pablo. Pues nadie tiene ni idea, porque esto es entras en una dinámica que es como una bola de nieve que va cayendo de represalias contra represalias, etc. Yo creo que además lo que a mí me da la impresión de que la idea que subyace en toda esta política de Donald Trump no es tanto que otros países se estén beneficiando de Estados Unidos, lo cual es muy cuestionable, sino que más bien a Donald Trump no le gusta el comercio internacional. Lisa y llanamente la idea de que los países exporten e importen no parece que vaya mucho con él, no parece que le guste. Entonces son medidas en muchos casos completamente aleatorias, arbitrarias, porque si hubiera una estrategia comercial no se estaría mezclando importaciones por valor de 200.000 millones de China con la leche y la madera de Canadá, con el aluminio y el acero del resto del mundo, con tal vez los coches de la Unión Europea. Es decir, es una política completamente, como casi todo parece en el gobierno de Donald Trump, completamente caótica y muy desorganizada. No se sabe muy bien qué es lo que Estados Unidos quiere obtener de China. China tiene una política industrial muy clara, tiene una política destinada a extraer, otros dirán que a robar, se puede decir como se quiera, tecnología de Estados Unidos y de Occidente, pero esta especie de sanciones masivas no
no está muy claro qué es lo que quieren o lo que dejan de querer. Tampoco sabemos, por ejemplo, si en esta nueva ronda de 200.000 millones van a estar incluidos los zapatos que la hija de Donald Trump fabrica en China y importa a Estados Unidos, porque curiosamente los zapatos de Ivanka, o Yael, que es su nombre de casada, Jared Kushner, Ivanka Trump, no estaban incluidos en la primera ronda de sanciones. La industria textil, que precisamente Donald Trump hizo campaña diciendo que iba a traer a todas las industrias textiles que se habían ido de Carolina del Norte a China, curiosamente se ha quedado fuera, lo cual, digamos que desde el punto de vista económico tiene mucha lógica, pero no desde el punto de vista de la economía visceral de Donald Trump. Y por último queda una última cuestión, es decir, normalmente cuando un país impone aranceles su moneda se aprecia, cosa que ya está pasando con Estados Unidos, cosa que estamos sintiendo los que cobramos en monedas extranjeras, nuestro sueldo cada vez vale menos. Eso a su vez hace que ese país exporte menos. Ayer Tesla, el fabricante de automóviles, dijo que iba a construir una fábrica en China, por dos motivos. Uno, por esta política industrial de China que les obliga a tener una fábrica allí para, en buena medida, tomar su tecnología, y por otro lado, por la guerra de aranceles y contraaranceles. Harley Davidson, una empresa de fabricante de motos muy tradicional de Estados Unidos, también está trasladando producción fuera de Estados Unidos, a Tailandia, creo que a Brasil, a otros países, precisamente por esta guerra comercial. Es decir, los resultados no se están viendo ni se van a ver. Es decir, incluso uno se puede ir aquí a las afueras de Washington, algo tan típico del estado de Maryland como los cangrejos, son ahora mucho más caros, no por la política comercial, sino porque Donald Trump ha decidido no dar visados inmigratorios a los mexicanos que venían a trabajar aquí como trabajadores temporales. Es decir, es una política completamente caótica que solamente crea disrupción y que le va a costar muy caro a Estados Unidos y al mundo. Amanda, una de las cosas que también sorprende un poco es que tradicionalmente la postura de los republicanos en Estados Unidos no ha sido de proteccionismo en términos comerciales, todo lo contrario. Y tienen ahora un presidente que tiene una posición completamente opuesta a lo que ha sido un poco su doctrina como partido político, abierta al comercio o al libre comercio. ¿Por qué es que los republicanos están en inacción, básicamente sin ninguna posibilidad de decirle al presidente, esta política no nos lleva a nada bueno? Bueno, primero porque los republicanos, salvo los 4 de siempre, le están cuestionando poco en ningún terreno. Hemos visto cosas bastante grotescas con los niños migrantes y con los Dreamers, los jóvenes migrantes que han crecido en Estados Unidos, y no ha habido, ¿qué se puede decir?, rebelión, ¿no? O sea, eso en general. Y luego, de forma un poco más ideológica, creo que el giro proteccionista de esta administración, al margen de, por supuesto, cómo está cristalizando en estas batallas comerciales a gran escala, pero el giro proteccionista no es una cosa exclusiva de los republicanos o del líder republicano que ha ganado las elecciones. Este giro proteccionista también se dio en el Partido Demócrata. No solo Bernie Sanders, que era un gran crítico del Tratado Pacífico que finalmente se ha abandonado, y no solo en efecto Bernie Sanders, que también fue muy crítico con los efectos de la globalización en la clase trabajadora estadounidense, sino que hasta Hillary Clinton también cambió su postura respecto al Tratado Pacífico, dijo que había que revisarlo, también dijo que había que revisar los daños del TLC o NAFTA, que es el Tratado Norteamericano. Es decir, hay una mayor sensibilidad de los políticos hacia los efectos de la globalización en Estados Unidos en la clase trabajadora. Dicho esto, ¿en cómo lo está vehiculando Donald Trump? Pues sin duda esta guerra comercial es preocupante, porque hasta ahora, en efecto, todo se ha ido moviendo de esta manera. A Estados Unidos amenaza con los aranceles, China amenaza con los aranceles. Estados Unidos los aplica, China responde con lo mismo. Y así ha ido la escalada. Pero es que ahora hemos llegado en un momento en que China ya no tiene cartuchos arancelarios. ¿Por qué? Porque las amenazas de aranceles que Estados Unidos ha puesto sobre la mesa afectarían a un volumen de exportaciones anuales de unos 500.000 millones de dólares, que es prácticamente todas las exportaciones chinas hacia Estados Unidos. Pero es que China
de Estados Unidos no importa 200.000 millones, importa muchísimo menos, de ahí el gran déficit comercial que saca de quicio a Trump. Entonces China ya no puede poner más aranceles, sí, bueno, puede poner 100.000 millones más, pero ya no puede poner más. Entonces, ¿qué balas le quedan a China? Pues unas bastante preocupantes. No olvidemos que China no es un régimen democrático con una economía abierta, con lo cual pues un intervencionismo en la economía que favorezca boicoteos encubiertos a los productos americanos, más restricciones a las empresas estadounidenses que operan allí, con lo cual esta guerra comercial puede mutar en una guerra económica y las consecuencias evidentemente serán globales. Cambiamos de tema, Enrique, porque quiero referirme a un video que está circulando en internet que es bastante preocupante. Está en todos los medios. Es el video que publicó una puertorriqueña de 24 años que fue hostigada por un hombre blanco de 62 años. Es básicamente 30 minutos este incidente. La joven puertorriqueña Mia Irazarry estaba celebrando su cumpleaños en un parque público en Chicago, a las afueras de Chicago, unos suburbios. El hombre le comienza a increpar una y otra vez que si era o no era ciudadana de Estados Unidos. Todo ocurrió a vista y paciencia de un oficial que estaba en el parque de este condado, el condado de Cook. Pero él vio todo y no hizo nada. Se quedó básicamente como testigo y no dijo nada ni intervino en este incidente. Hay que recordar que los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, cuando se firmó esta ley llamada la Ley Jones, que permite que los puertorriqueños puedan entrar y salir de los Estados Unidos, que tengan un pasaporte, pero no pueden votar en los Estados Unidos. Es una relación entre Estados Unidos y Puerto Rico que ha sido bastante compleja desde entonces. Según el Washington Post, crímenes e incidentes de odio se han incrementado del 12 al 23% en el 2017 en 10 ciudades, las más grandes de Estados Unidos, y Chicago es una de ellas. ¿Cómo vio usted este video? ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto primero muestra el nivel que está Estados Unidos con la administración de Trump. Creo que es muy claro, es muy fuerte el racismo que parte de los americanos tiene con latinos en general, incluso con puertorriqueños que hacen parte de este país, ¿no? Y hemos visto que como esto es una relación mucho sin resolver, porque la diferencia que fue, por ejemplo, el gobierno americano enfrentar los huracanes en Texas o en Florida o en Puerto Rico, las diferencias son gritantes, o sea, pero este perjuicio siempre, de cierta manera, siempre existió, pero está más aflorado, está más fuerte con el gobierno de Trump, porque el presidente, de cierta manera, apoya eso, ¿no? O sea, respalda este tipo de prejuicio cuando habla tan malo de los latinos, cuando habla que personas de países como El Salvador son países de mierda, o sea, todo eso, cuando dice eso, crea un ambiente aún más hostil y hace con que las personas que tienen prejuicio se sientan más encorajadas a hablar libremente de eso. O sea, a veces antes las personas tenían un prejuicio, pero tenían un poco de vergüenza, un poco de respeto para mantenerse sus convicciones a puertas cerradas. Ahora no, hay como un incentivo para criticar y para molestar a los latinos. Y esto es muy malo porque amplía el odio, amplía la sensación de división de este país, un país que cada vez más depende de los latinos, cada vez más tiene latinos en su formación, y un país que está caminando muy rápidamente para perder la mayoría de estadounidenses blancos en su composición. O sea, un país que está siendo más multicultural, pero incentiva el odio. ¿Incentiva el odio? Sí, desde luego. Es decir, bueno, Donald Trump lo ha hecho muchas veces, no hace mucho todavía en un acto electoral decía, bueno, ¿hay algún hispano o algún mexicano o algún latino aquí? Él ha dicho en ocasiones, gente que protestaba en sus eventos, que esta gente saldría, en otra época hubiera salido en camilla de aquí. Es decir, Donald Trump alienta este tipo de actitud. Lo más paradójico es que si los estadounidenses deberían tener algún tipo de actitud con los puertorriqueños, es darles las gracias. En primer lugar, porque además, ser honestos, Estados Unidos trata a Puerto Rico como una colonia, y peor aún que una colonia, porque la política de Estados Unidos, en el caso del huracán del año pasado con Puerto Rico, ha sido lisa y directamente criminal. Los puertorriqueños mueren en las guerras de Estados Unidos. Entonces, que este individuo, encima en el vídeo, todavía tenga el valor de decir Estados Unidos protege a Puerto Rico,
Es decir, no, perdón, Estados Unidos no protege a Puerto Rico. Si sucede algo es precisamente lo contrario. Y estamos viendo casos de estos prácticamente todos los días. Hay un vídeo que circula en Facebook, yo no sé si es cierto o no, sobre una persona de México de 91 años que fue agredida al parecer con un ladrillo. Sí. Hay múltiples vídeos de acoso a musulmanes. Hace ya bastantes años, en época de Obama, hubo una matanza de Sikhs. Los Sikhs son una comunidad, una religión de India y Pakistán. Un loco y fanático asesinó como a 8 o 9 Sikhs por el medio oeste, creo que era por Minnesota o por ahí, porque como llevaban turbante pensaban que eran musulmanes. Es decir, hay claramente un intento de demonizar y de satanizar a personas que no son anglosajones blancos. Es algo que, por ejemplo, pasó en Gran Bretaña después del Brexit también. Y es algo que evidentemente es muy peligroso, pero es que la retórica, hay que ser honestos, la retórica de Donald Trump y del Partido Republicano es de guerra civil. Es decir, el enemigo es literalmente el enemigo y son animales, lo han dicho. Entonces se está alentando este tipo de actitudes. Amanda, ¿hay peligro o hay preocupación suficiente como para pensar que va a haber mayor incremento de este tipo de ataques, incidentes o calificados crímenes de odio, crímenes de odio, sí? No lo tengo claro porque también es cierto que en estas estadísticas también hay un factor. Me refiero porque a mí esto me hace pensar a veces en las estadísticas de violencia contra las mujeres, por ejemplo. O sea, en estas estadísticas también juega el factor denuncia, y es que cuando hay una mayor sensibilidad también hay más denuncia de estos casos. Entonces, en la parte de las estadísticas eso es un factor. Y a veces que haya más denuncias no es necesariamente malo, es que se dejan de tolerar cosas que se toleraban, como que alguien te increpe en un parque por llevar una camiseta de lo que sea, ¿no? Y eso por un lado, y luego por otro lado, no sé cómo era hace 20 años, no habían estos vídeos, no se viralizaba todo, no había continuamente, entonces como para prever que esto es una escalada de odio, pues desde luego no creo que tengamos elementos. Sí tenemos para saber que en el presente es preocupante la situación y que lo peor de la política migratoria actual es más bien el discurso que la envuelve y que en efecto está legitimando discursos que antes estaban en los márgenes de la política. Yo he visto el vídeo de esta señora y la verdad es que lo que impresiona del vídeo no es tanto el hombre ebrio, porque parece ebrio que hay ahí haciendo... que está intoxicado. Porque creo que todos nos hemos encontrado alguna vez en una situación que alguien, porque seas puertorriqueño, porque seas una mujer o porque seas un señor ebrio, venga y te quiera amargar la vida en un sitio público. Eso creo que es difícil encontrar a alguien que no... Pero ver la indiferencia de la policía, realmente el racismo institucional, el racismo... está en la indiferencia de la policía, porque nada puede garantizar en un país que no haya un señor ahí loco o ebrio o simplemente racista haciendo cualquier barbaridad. Lo que sí te tiene que garantizar es que el guardia de seguridad tenga unos valores y esté muy interiorizado, que no puede hacer la vista gorda en una situación así. Realmente recomiendo que quien quiera ver el vídeo que se fije en la actitud del policía. Del guardia, perdón. Sí, coincido contigo. Hacemos una pausa y vamos a nuestro próximo bloque después de estos comerciales. Ya volvemos. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de Brasil, de su país, Enrique. Y es a propósito de las noticias del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, el líder del Partido de los Trabajadores, que está encarcelado desde abril. Fue condenado a 12 años de prisión, acusado de lavado de dinero y otros cargos de corrupción. Lula sigue en prisión, pero está primero en las encuestas para las elecciones presidenciales de Brasil que van a ocurrir en octubre. Hay una columna de opinión de Juan Arias que publica el diario El País titulada ¿Por qué Lula ya ganó? El columnista se refiere a este conflicto judicial que ha habido el fin de semana cuando se produjo esta discrepancia entre varios jueces. Un juez dijo que debía ser excarcelado, un juez de apelaciones dijo que el presidente Lula podría salir libre, pero 2 jueces bloquearon esta decisión. La columna de opinión también cuestiona a los jueces de la Corte Suprema de Brasil, que está compuesta por 11 magistrados. Dice que hay una guerra de egos entre los magistrados y también dice que hay otros casos de condenas mayores a las de Lula
y que en esos casos se logró la liberación de los implicados y se pregunta por qué en el caso de Lula esto no ha ocurrido. La columna dice lo siguiente: Lula sigue en la cárcel y es posible que nuevas condenas caigan sobre su cabeza porque nadie es aún capaz de profetizar su futuro. Lo que sí es cierto es que Lula, inocente o culpado, ha hecho ver que el Rey Supremo de la Justicia está al desnudo. ¿Qué opina usted de esta columna y si es cierto que Lula ya ha ganado a pesar de que está en la cárcel? Bueno, esa es la inmensa mayoría de los expertos creen que este episodio de domingo fue bueno para Lula. ¿Por qué? Porque Lula sigue en la cárcel, eso no cambia, o sea, está allá, pero se creó una confusión tan grande y los expertos coinciden también en dos puntos. Primero, que Lula ganó con este episodio porque pudo tener una argumentación de que la justicia está como persiguiéndolo, o sea, está haciendo decisiones políticas contra él. Esto Lula reforzó ese discurso que él y su partido tiene, y también coinciden que esto mostró cómo los problemas de la justicia brasileña son grandes. O sea, la justicia brasileña, que fue por mucho tiempo muy aplaudida, incluso en el exterior, por todo lo que consiguió hacer en combate a la corrupción, en Lava Jato, todo, cada vez más se encuentra de verdad desnuda, los problemas son muy grandes, y esto creó una situación que todos los jueces envolvidos en la guerra de las decisiones de domingo están equivocados, en mi opinión, primero porque el juez que ordenó la salida de Lula de cárcel no tenía la competencia para eso. Después, el juez de la primera instancia, Sergio Moro, no cumplió una decisión de un juez de apelaciones, o sea, y después hubo interveniencia muy grande, y es muy claro cómo la justicia funcionó domingo en Brasil. Es claro, porque no es lo normal, ¿no? O sea, jueces de vacaciones en Europa decidiendo, o sea, todo. Hubo muchos memes en Brasil: lo que quiero es una justicia tan rápida como la de Lula, ¿no? O sea, tantas decisiones en un domingo, o sea, eso sí desnudó la justicia de Brasil, en un momento que la justicia de Brasil es muy importante. ¿Te acuerdas de que las personas tal vez sepan más de los nombres de los jueces de la Suprema Corte que los nombres de la selección de fútbol que jugó en Rusia? O sea, estamos en otro momento, y esto crea problemas, crea dificultades a pocos meses de elecciones que no serán fáciles, que hemos visto Lula, el líder de las encuestas, pero todavía probablemente no va a poder competir porque tiene una condena de segunda instancia. Sin Lula, el gran liderazgo de Jair Bolsonaro, un líder de extrema derecha, racista, homofóbico, machista, todo lo que imaginas. Y una división muy grande en Brasil, mucha desilusión con los políticos, y todo puede pasar. Y esos problemas que todavía el Brasil tenía un poco de seguridad, por ejemplo, el impeachment del expresidente Dilma fue muy debatido políticamente, pero había un celo que la justicia, la Suprema Corte estaba garantizando la normalidad de la situación. Ahora, cada vez más se cuestiona el último bastión que seguía en Brasil todavía, ¿no? Hacemos un corte y volvemos para el último segmento de nuestro programa. Ya regresamos. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar de fútbol, a propósito del Mundial y a propósito de una mirada distinta a lo que significa el fútbol y la contribución de los inmigrantes en el fútbol mundial. Estamos entrando a la recta final del Mundial de Rusia 2008. Ayer cayó Bélgica contra Francia 0-1. Hoy es el partido entre Inglaterra y Croacia a las 2 de la tarde. Y muchos están sorprendidos porque Croacia llega a la semifinal, un país chiquito que no ha sobresalido grandemente en fútbol mundial, pero bueno, está ahí. Y hay otra forma, como les dije, de mirar el fútbol, y es la contribución de los inmigrantes. Y es interesante ver algunas cifras. Francia, Bélgica e Inglaterra tienen jugadores que son hijos de padres inmigrantes. 16 de los 23 jugadores de la selección francesa tienen al menos un padre inmigrante. 11 de los jugadores belgas son hijos de al menos un padre inmigrante, y 6 de los ingleses son hijos de un padre o madre inmigrante. ¿Qué nos dice, Pablo, la inmigración y su influencia en el fútbol mundial a propósito de la Copa? Bueno, lo primero es, ¿alguien se puede imaginar cómo estaría Estados Unidos en fútbol si tuviera una política de inmigración diferente con toda la cantidad de latinoamericanos que hay aquí? Pero sí, desde luego, es decir, bueno, tradicionalmente, si nos fijamos, el deporte y el deporte de élite ha sido como una manera para que grupos desfavorecidos subieran económicamente. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, los afroamericanos que
que juegan al fútbol americano o al baloncesto son un ejemplo, pero bueno, por ejemplo también España, etcétera. Es decir, siempre Cristiano Ronaldo, por ejemplo, creo que nació en las Azores, que no es precisamente la región más rica de Portugal ni de Europa. Pero sí, vamos, digamos, es asumir una realidad. Es decir, y es también un ejemplo de cómo en ocasiones las potencias coloniales como Gran Bretaña, Bélgica o Francia siguen viviendo a través de sus excolonias. Es decir, Gran Bretaña, teniendo una política abierta hacia sus excolonias, ha tenido mucha más influencia en el mundo que si hubiera roto con ellas cuando proclamaron la independencia. Es decir, está la anglosfera, que está desde India, gran parte de África, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. Entonces yo creo que es una enseñanza muy clara de esto, y también de cosas verdaderamente paradójicas. Yo me acuerdo en los años 90 había un jugador francés, Anelka, que creo que estuvo en la selección, era uno de los grandes jugadores franceses. Creo que sus abuelos habían ido a Francia a un zoológico, porque a principios de siglo en Europa había africanos en zoológicos. Y bueno, después acabó convirtiéndose 2 generaciones después en un ídolo de Francia y un representante de Francia, a pesar de que tenía un resentimiento hacia Francia considerable por esto. Pero vamos, yo creo que es un ejemplo de una realidad que vale más abrazar, ¿no? Cuando Marine Le Pen dice que no reconoce al equipo nacional francés, pues bueno, si el equipo nacional francés estuviera hecho de franceses puros blancos, tampoco lo reconocería porque no jugaría, no existiría. Y Francia puede ser una de las favoritas para ganar el Mundial si es que al final se enfrenta a Inglaterra, si es que Inglaterra le gana a Croacia. ¿Cómo ve usted esta influencia, Amanda? Bueno, la veo normal, es representativa de la diversidad de Francia. O sea, el argumento este de no reconozco a la selección francesa, al revés, no la reconocería si fuera toda llena de jugadores blancos, porque Francia no es así. Y luego, por otra parte, está bien, pero también me preocupa poner mucho el acento en este tipo de proezas, de fíjate lo bien que están jugando y son todos inmigrantes. Es como celebrar la inmigración porque hace unas semanas hubo un héroe que escaló 4 pisos y rescató a un niño pequeño. Esto ocurrió en París, ¿no? Que se reunió con Macron. Sí. Me preocupa eso porque parece que hay que ser o un héroe o un gran futbolista, o fíjate este inmigrante que ha conseguido descubrir la vacuna de no sé qué, porque parece que al inmigrante hay que pedirle algo más o algo distinto, ¿no? Y entonces los países se hacen en cierta parte de inmigración. Los flujos migratorios se tienen que gestionar con principios de sentido común y solidaridad. Y la inmigración es algo normal en un país, que un equipo tenga inmigrantes o ciudadanos de segunda generación es algo normal. Y bueno, es verdad que esta vez es destacable porque hay muchos, pero creo que se debería normalizar y tampoco usar esto como argumento para justificar la inmigración. Ni tienen, fíjate, como son héroes que vengan, no, vienen porque los países son mejores cuando viene gente de fuera. Y en una selección de fútbol tiene que primar la meritocracia y ya está. Pablo, perdón, Enrique. No, creo que sí, pero eso es una oportunidad de ellos tener voz, intentar hablar, intentar mostrar su discurso. Mismo en Brasil, por ejemplo, que es un país que no tiene mucha migración y que 100% de los jugadores tienen familias ya se hace mucho en Brasil, el deporte muestra cómo son las sociedades, cómo son las cosas, ¿no? Por ejemplo, 1 en cada 3 jugadores de esta actual selección de Brasil no tenían padres, son hijos de madres solteras, como decimos en Brasil, o sea, vienen de familias donde los padres se abandonaron a las mujeres y nunca ayudaron a criar sus hijos. O sea, un fenómeno muy fuerte en Latinoamérica y que es un problema social y que los jugadores aprovecharon este momento del Mundial para hablar de esto, o sea, para intentar crear una atención pública, para crear políticas, para apoyar a esas madres o a estos niños que sufren, porque sabemos cómo es la situación de mujeres en Latinoamérica, que tienen que trabajar mucho más, que tienen sueldos mucho menores y todavía siguen criando sus hijos sin apoyo de los padres, que también son responsables. Entonces, creo que estos momentos del deporte tenemos que ver como una oportunidad de dar voces a personas que normalmente no tenían una voz tan clara y tan fuerte, aprovechar el momento del vistazo mundial para hablar de temas sensibles e importantes.
Se nos acabó el tiempo, así que les agradecemos a nuestros invitados por participar el día de hoy en Club de Prensa. Pablo Pardo, del diario El Mundo, muchas gracias. También Amanda Mars, del diario El País de España, y Enrique Gómez Batista, de O Globo. Gracias a los tres. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por su sintonía. Que tengan un buen día.